Bienvenidos a esta comunidad. Me alegra muchísimo que se unan a nosotros. Y si eres nuevo por aquí, te animo a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que aquí comentamos. Ya saben, aquí hablamos de todo, series turcas, secretos de las estrellas, chismes jugosos y mucho más. Así que, ¿están listos para el chisme? Prepárense porque esto va a ser épico. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con una simple entrevista. Burak, conocido por su discreción, por su hermetismo y por mantener su vida personal lo más alejada posible de los focos, decidió, de alguna manera, romper el hielo, o al menos abrir una pequeña rendija. Y en esa rendija, madre mía, qué sorpresa. En la entrevista, le preguntaron sobre su relación con Neslihan. ¿Cómo se llevaban? ¿Qué pensaba de ella como actriz? ¿Habían hablado alguna vez de algún proyecto en común? Todo lo típico, las preguntas que suelen hacer para rellenar. Y Burak, en lugar de recurrir a las respuestas diplomáticas, a las evasivas calculadas y a las sonrisas forzadas que suelen acompañar a este tipo de interrogatorios, soltó la bomba. Literalmente soltó la bomba. Y aunque por motivos legales y para evitar malentendidos, voy a parafrasear sus palabras, el mensaje fue claro, contundente y dejó a todos boquiabiertos. Dijo en esencia que Neslihan había compartido con él secretos muy íntimos. Y no estamos hablando de secretos de trabajo, de sus métodos de actuación, de sus rutinas en el set o de sus manías en el camerino. Estamos hablando de cosas mucho más personales. De cosas que hasta ahora se mantenían bajo 7 llaves. De cosas que por lo general solo se comparten con las personas más cercanas. De cosas que sin duda pueden generar controversia. Según las declaraciones de Burak, Neslihan le había confiado detalles sobre su vida que hasta el momento eran prácticamente desconocidos para el público en general. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco delicada. Porque según las fuentes, Neslihan le habría hablado a Burak de sus miedos, sus inseguridades, sus experiencias pasadas. Cosas muy personales. Imaginen el revuelo que esto causó. Primero porque Burak y Neslihan no son precisamente amigos íntimos. Han trabajado juntos, sí, en alguna ocasión, en alguna serie o proyecto publicitario, pero no se les conoce una amistad cercana. No se les ha visto compartiendo momentos fuera del ámbito laboral. No se les ha visto celebrando cumpleaños ni compartiendo vacaciones. Su relación, hasta ahora, era profesional, cordial, pero no íntima. Así que la pregunta que todos nos hicimos es, ¿por qué Neslihan le confiaría secretos tan íntimos a Burak? ¿Qué pudo haberla motivado a abrir su corazón de esa manera? La respuesta, según las fuentes que han alimentado este escándalo, podría ser muy sencilla. Al parecer, y esto es algo que se rumorea con fuerza en el ambiente, Neslihan buscaba un consejo, una opinión, una perspectiva diferente. Buscaba a alguien que la entendiera, o al menos que intentara entenderla, en un momento complicado de su vida. Y aquí es donde la historia se pone aún más turbia, más enigmática. ¿Por qué? ¿Qué tipo de secretos son estos? ¿De qué estamos hablando? Las especulaciones, como era de esperar, se han disparado a 1000 por hora. Internet, las redes sociales, los foros de fans, todo se ha convertido en un hervidero de teorías, de conjeturas y de rumores. Algunos dicen que Neslihan le habría confiado a Burak problemas en su relación actual. Problemas sentimentales, discusiones, desencuentros. Quizás la actriz, en un momento de vulnerabilidad, buscaba una voz externa que le diera una opinión imparcial. Una voz que le ayudara a aclarar sus sentimientos y a tomar decisiones importantes. Otros, por su parte, hablan de traumas del pasado. De experiencias dolorosas que han marcado la vida de Neslihan y que, de alguna manera, la siguen atormentando. Tal vez la actriz buscaba en Burak una especie de confidente, alguien con quien poder desahogarse, compartir sus fantasmas y encontrar consuelo. Otros han ido un poco más allá y han especulado sobre relaciones sentimentales pasadas. Sobre amores prohibidos, sobre triángulos amorosos, sobre infidelidades, y ya no digo más, porque esto es un canal familiar, y no quiero entrar en terrenos escabrosos. Pero, ya saben, la mente humana es muy fértil, y la imaginación no tiene límites. Lo cierto es que el secretismo que rodea a esta situación es absoluto. La información es escasa, las fuentes son contradictorias y la verdad, como suele suceder en estos casos, se esconde entre las sombras.
La reacción de los fans, obviamente, no se hizo esperar. Las redes sociales estallaron en un mar de comentarios, de preguntas, de conjeturas y de especulaciones. ¿Por qué Burak? ¿Qué le ha pasado a Neslihan? ¿Es todo una estrategia de marketing para generar expectación sobre algún nuevo proyecto? ¿Circuito? ¿Necesitan publicidad ambos? Y sobre todo, la pregunta que más se repetía, ¿qué es lo que realmente ha dicho Neslihan? La incertidumbre es total. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que se ha confiado Burak. Nadie sabe qué tipo de secretos son estos. Nadie sabe cómo se siente Neslihan. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasará en el futuro. Pero esperen, porque la historia no termina ahí. Lo más sorprendente, lo que realmente ha dejado a todos con la boca abierta, es que después de la entrevista de Burak, Neslihan no ha dicho absolutamente nada. Silencio absoluto. Un silencio sepulcral. Ninguna declaración, ningún comunicado, ni siquiera un mensaje en redes sociales. Ni una simple imagen, ni una indirecta en Instagram, ni un comentario en Twitter. Nada. Absolutamente nada. Este silencio, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Qué está pasando por la cabeza de Neslihan? ¿Está molesta? ¿Está enfadada? ¿Está sorprendida? ¿O simplemente está preparando su propia respuesta, su propia estrategia para afrontar esta situación? Muchos se preguntan si este silencio es una señal de que Neslihan está considerando tomar medidas legales, o si simplemente está esperando el momento oportuno para dar su versión de los hechos. Otros, por su parte, creen que este silencio es una forma de protegerse, de evitar la controversia y de dejar que la situación se enfríe. Y aquí es donde entramos en un terreno un poco pantanoso, un terreno en el que las opiniones se dividen y en el que cada uno debe formarse su propio juicio. ¿Por qué es correcto que Burak revele información tan personal de otra persona, aunque sea de forma velada? ¿No es esto una violación de la confianza? ¿No es esto una falta de respeto a la intimidad de Neslihan? ¿O simplemente es la forma que tiene Burak de conectar con su público, de mostrarse más humano, de romper con esa imagen de actor distante e inalcanzable? Son preguntas que cada uno debe responderse. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada uno tiene su propia opinión, su propia escala de valores, su propia forma de entender este escándalo. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Ha puesto en el centro de atención a dos de sus estrellas más queridas, y ha generado un debate sobre los límites de la privacidad, sobre la responsabilidad de los famosos, y sobre hasta dónde se puede llegar por un poco de atención mediática. Este escándalo nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa la fama de la intimidad, y sobre la importancia de proteger nuestra privacidad en un mundo cada vez más expuesto a los focos. Y ahora vamos a analizar un poco las posibles razones de este desliz de Burak. ¿Qué pudo haberlo motivado a soltar esta bomba? ¿Qué lo llevó a romper su habitual hermetismo y a abrir una ventana a la intimidad de Neslihan? Una teoría, la más sencilla y la más plausible, es que Burak simplemente quiso ser honesto. Quiso responder a las preguntas de la entrevista con sinceridad, sin adornos, sin medias verdades. Quiso mostrarse tal y como es, sin filtros, sin máscaras, sin recurrir a las típicas respuestas evasivas que suelen utilizar los famosos. Quiso, en definitiva, ser auténtico. Otra teoría un poco más maquiavélica y que siempre está presente en estos casos, es que Burak busca, de alguna manera, generar expectación sobre un nuevo proyecto. Tal vez simplemente quiere volver a estar en la conversación. Quiere que se hable de él. Quiere recuperar el protagonismo. Y qué mejor manera de hacerlo que involucrando a una de las actrices más populares del momento. Esta teoría, aunque un poco cínica, no es descabellada. En el mundo de la farándula, la atención mediática es un bien muy preciado. Y a veces los famosos, en un intento desesperado por mantener su relevancia, pueden recurrir a este tipo de estrategias. Pueden incluso llegar a generar controversia, a provocar escándalos, con tal de seguir siendo noticia. Pero también hay que considerar la posible presión mediática. Los paparazzi, los medios de comunicación, los fans, las redes sociales. La necesidad de estar siempre en el foco. La obligación de mantener una imagen perfecta. La presión por ser siempre relevantes. A veces los famosos, en un intento desesperado por mantener su relevancia, pueden caer en este tipo de situaciones.
Es como si la presión fuera tanta que en un momento dado, necesitan explotar y compartir algo, aunque no deberían. Es como si la presión, el estrés y la ansiedad acumulados durante años terminaran por pasarles factura, y terminaran por llevarlos a cometer errores, a tomar decisiones imprudentes, a decir cosas que en un contexto normal nunca dirían. En cualquier caso, y sea cual sea la razón, lo cierto es que este escándalo ha generado un gran debate. Y es que al final, nos encontramos ante un dilema moral. ¿Tenemos derecho a saber hasta dónde podemos llegar en nuestra curiosidad? ¿Y hasta dónde deben llegar los famosos en su afán por complacernos? La respuesta a estas preguntas no es sencilla. Depende de cada uno. Depende de nuestros valores, de nuestra forma de entender el mundo, de nuestros límites. Por otro lado, es importante destacar la posición de Neslihan. Su silencio, como ya mencioné, es ensordecedor. ¿Qué está pensando? ¿Cómo está viviendo esta situación? ¿Estará enfadada? ¿Estará decepcionada? ¿Le importará poco? ¿O simplemente está esperando el momento oportuno para dar su versión de los hechos? Estas son preguntas que solo ella puede responder. Y por el momento, la única respuesta que tenemos es el silencio. Un silencio que, como hemos visto, ha generado aún más especulaciones y más incertidumbre. Esperemos que pronto se pronuncie y aclare la situación. Porque al final, ella es la protagonista de esta historia. Ella es la que tiene la última palabra. Y su versión de los hechos, sin duda, será crucial para entender lo que realmente ha sucedido. Y volviendo a Burak, creo que con esta revelación ha demostrado que es humano, que tiene sus errores y que a veces puede ser un poco imprudente. Pero también ha demostrado que es auténtico y que no tiene miedo a romper con los moldes. Y eso, en un mundo tan artificial como el de la farándula, se agradece. Aunque, claro, también habrá quien lo critique por su falta de tacto o por su imprudencia. En resumen, hemos desmenuzado el escándalo que involucra a Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Hemos hablado de secretos íntimos, de especulaciones, de reacciones de los fans y de posibles motivaciones. Hemos analizado las posibles razones del desliz de Burak, y hemos debatido sobre los límites de la privacidad y la responsabilidad de los famosos. La situación es delicada, y el futuro es incierto. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta historia, y cómo afectará a la carrera y a la vida personal de estos dos famosos. Solo el tiempo dirá si Neslihan romperá su silencio, y qué dirá cuando lo haga. Solo el tiempo dirá si Burak se arrepiente de sus palabras, o si, por el contrario, se mantiene firme en su postura. Pero bueno, hasta aquí llegó el chisme por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que lo hayan disfrutado. Ya saben, aquí siempre estamos al tanto de lo último de las series turcas, de las estrellas de la farándula, y de todos los chismes jugosos que podamos encontrar. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Burak hizo bien o mal? ¿Qué creen que pasó con Neslihan? ¿Creen que este escándalo afectará sus carreras? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos porque, créanme, hay más chisme por venir. Siempre hay algo jugoso que comentar en este mundo apasionante de la farándula turca. Hasta la próxima. Chao.